Hola, buenas noches a todos, a todas, a todos. Primero, darle las gracias por haber visto esta gran obra, Octubre, Fragmentos de un Estallido. Y nada, agradecerles por haber estado conectados a todos los conversatorios, a los talleres asistidos que hemos tenido en esta semana, que ya queda poco para cerrarla, pero que va a seguir porque la lucha, como decimos, continúa. Entonces, nada, para aprovechar el tiempo, quiero invitar a Michael Silva para que conversemos sobre la obra. Primero, saludarte, felicitarte por el gran trabajo que realizas en octubre junto a la Dani. Es notable, pero nada, me gustaría nada, saludarte y darte las gracias. No, gracias a ustedes porque la obra está acá. Si esa es la intención de que se visibilice esta historia. ¿Me quedamos pegados? Ah, yo Vamos sé con que nos las quedamos preguntas, pegados. no, estaba viendo si Ah, estabas atento. No, no, yo creo que lo bonito, o sea, no lo bonito, porque es bastante brutal la conversación en el fondo, entre comillas, a la que nos exponen también con esto, con este texto, ¿cachai? Porque es algo que es muy contingente, tiene que ver con el estallido, eh, tiene que ver también con caras de la moneda que quizás muchos de nosotros podemos no conocer o podemos haber atacado o podemos no estar de acuerdo, en fin. Por eso, antes de hacerte unas preguntas, a mí me gustaría un poco que hablar ahí sobre el proceso, sobre cómo fue el proceso tuyo, como, o sea, junto a los compañeros, procesos de ensayo, eh, cuánto duró, qué mm, tanto cambió en, en todo el proceso, o sea, si fue lo que en un mm. comienzo se dijo que iba a ser. Sí, sí, mira, nosotros teníamos, bueno, la obra la escribió Rodrigo Cueva, dirige Nicolás Acuña. En la primera instancia, Rodrigo escribió una obra que era la misma relación psicóloga-capitán de carabinero, pero situado en otro contexto. Eh, entonces, la obra, en el transcurso de los días, ¿no?, en que íbamos ensayando, ocurrían ciertos acontecimientos eh, en el real, ¿no? Aparecían en las noticias nuevos casos de carabineros procesados y empezó a generar su cuestionamiento respecto a la función de la obra y hacia dónde iba dirigida la obra, el contenido y el contexto. Entonces de ahí se modificó y se modificó la obra, cambió, que a mí me pareció necesario, mucho más prudente en relación a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y bueno, retomar de nuevo ensayo, estudiar nuevamente los textos. Y ahí trabajamos aproximadamente ese nuevo texto como una semana y después estrenamos. Y anterior a eso habíamos trabajado como 2 semanas, pero ensayos muy parcelados. Eh, y eso fueron ensayos breves, de mucho leer, de mucho preguntarse cómo abordar un texto así con estas plataformas nuevas. O sea, no son nuevas las plataformas, pero el uso que le hemos dado para poder actuar sí lo es. Eh, y en ese proceso de investigación se fue dando lo que ven. Y uno como actor también afronta esta ficción. Desde yo, por ejemplo, de mi departamento, actuar con una colega, nunca lo pensé que iba a ser así. Tener que ver, no sé, po, en conjunto, en colaboración, en diálogo con el director, qué vestuario me ponía, con el técnico, con el Manu García, cómo era la luz, el sonido, en fin, los ensayos, todo era, comillas, muy solo, ¿no? O desde esta virtualidad. Era una experiencia nueva, pero de mucho aprendizaje también para mí, ¿sí? Tiene más que ver como, o sea, se acerca mucho más a tu trabajo como, porque yo he visto, bueno, por lo menos yo y lo que nos hemos relacionado nosotros ha sido siempre desde el audiovisual. Mm. Para ti, este trabajo se acerca más a tu trabajo, o sea, se acerca más al trabajo teatral o al audiovisual, digo, por cómo lo presentas, ¿cachai? Sí, sí, al audiovisual. Entonces, ya uno tenía un conocimiento previo, yo no puedo decir que tengo un conocimiento acabado del audiovisual, pero sí tengo un poquito de conocimiento, entonces abordarlo con una cámara en función de los planos, todas estas cosas que tú manejas, también tú sabes, los primeros planos, la distancia, eh, la economía, ¿no?, de estos gestos en función de un plano, cuánto moverse, cuánto entregar, cuánto contener, y todas esas cosas uno de alguna manera empieza a entenderlas acá en este formato e intenta aplicar. Así que claro, está mucho más ligado a eso, mucho más, y una actuación mucho más ligada a eso también.
a un trabajo con una cámara al frente. Sí, muy enriquecedor para mí, muy bonito, muy, bueno, es terrible la historia, pero abordar un rol así es bien, puede también bien desafiante para mí. Y fue un aprendizaje, un aprendizaje. ¿No? ¿Estás ahí, Michael? Sí, sí, estoy Ah, acá. ya. Fue como que en un momento te quedaste congelado, pero bueno, un poco colgándome justamente de ese aprendizaje, desde eso, me gustaría preguntarte cuál es tu perspectiva frente a este personaje, como en qué lugar tú te paras como Michael Silva para hacerlo, si hay un juicio frente a este personaje, porque también es súper heavy tener que como eh, defender un lugar que, es, que bien, yo entiendo que no tiene que ver con cosas como políticas, ¿cachai? Que no tiene que ver con ser de derecha, de izquierda. Yo leía por ahí unas cosas que tú comentabas y que estoy muy de acuerdo, que no tiene que ver con ser, que por ser actor uno es de izquierda, uno es de derecha, eh, pero que tiene que ver con el sentido político y con el verdadero daño que ha hecho Carabineros en este momento a los derechos humanos. Sí, O sea, también yendo más allá, ¿cachai? De quién tenga, quién mande la orden, lo ejecuta. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es tu perspectiva, ¿cachai? ¿Cómo te enfrentáis tú a un rol así, a defenderlo? Porque al final igual, en algún momento uno cuando lo ve, uno dice, chucha, estoy sintiendo compasión, ¿cachai? Estoy mm, uno mismo, yo creo que eso pasa en el espectador, pero me gustaría saber cómo tú, cómo todo con este rollo, porque eso yo creo que es lo más cuático también de enfrentarse a personajes, que, en fin, eso me gustaría escucharlo de ti. sí. Que son aborrecibles de alguna manera en términos más sociales, ¿no? La opinión que se tiene de la institución. A mí me pasa que yo concibo a todas las personas y a los personajes como personas buenas y malas al mismo tiempo. Por esencia malas, sí, todos son nosotros. Eh, considero, en mi postura, no, yo considero que las personas nacemos malas, no nos hacemos, sino que nacemos malas. Entonces, eh, también es complejo entender las mentes de las personas, cómo operan, sus motivaciones. Ahí tenemos un carabinero que dispara, pero dispara en función de una orden. Ahora, la pregunta es, ¿él puede negarse? Podría negarse, claramente. Ahora, ¿qué ocurre si se niega a aquello? Ahí entra otro dilema para él, porque es su trabajo, nos guste o no, el hecho de que tenga que disparar y reprimir. Entonces, hay una disyuntiva ahí, un dilema ético que se nos presenta, yo creo, a todos. En este caso al carabinero, que se nos presenta a todos, porque claro, uno ve la noticia y dice, el carabinero disparó y mutiló los ojos a la mujer. Ya uno dice, uno aborrece ese acto no hay por dónde no aborrecer un acto así. Uno debe aborrecer un acto así. Pero detrás de eso hay todo un mundo interno que uno no es capaz de comprender. Una vez vi una foto de un carabinero que venía, un dibujo de un carabinero que venía llegando a la casa y la hija lo recibía con los brazos abiertos y él venía con el uniforme. Y él venía dejando huellas desde afuera, desde la calle a la casa, dejando huellas con sus bototos, con sus botas, manchadas de sangre. Y era esa foto a mí ese es el dilema, ese es el conflicto moral, ¿no? Que hay allí una familia, hay una familia allí, hay una familia que se sostiene, hay una familia que hay una niñita que no es responsable, hay una niñita que no tiene por qué asumir ninguna responsabilidad de que su padre vaya preso, detenido por haber disparado. Finalmente, ¿qué ocurre con la gente que le manda las órdenes a estos carabineros? ¿Qué pasa con los generales? ¿Qué pasa con el presidente, con el actual presidente? Entonces, hay un sinfín de factores, de situaciones que se entretejen, se entremezclan y es mucho más complejo hacer un juicio y decir, él es malo y él es bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, posicionarme desde un lugar moral y juicioso y condenatorio ante estos roles, ¿no? Que están escritos en los guiones, no me es muy provechoso. Yo creo que soy un actor, o al menos creo que así debemos ser los actores, las actrices, que debemos estar en disposición de una historia. Somos un instrumento y poder contar una historia que ya va más allá de la propia concepción que uno tiene de moralidad, de ética, sino que trasciende a uno mismo
y trasciende el trabajo también sobre uno mismo. Se está contando una historia y uno es una pieza para poder contar una historia mucho más amplia, más global que nuestras propias convicciones, ¿no? Yo creo que quedan de lado un poquito. Ahora, eh, ¿tengo una opinión respecto a ello? Claramente tengo una opinión, pero si tuviera una opinión y pusiera reparos al momento de actuar, creo que no podría actuar en muchas cosas. ¿Me entiendes? Exacto, O sea, a mí no podría actuar en muchas cosas. Por ejemplo, cuando grabé El Cristo Ciego, por ejemplo, era una película totalmente humanista, contraria a lo que yo creo en función de lo que es Dios. Entonces no podría actuar. Bueno, Samudio no podría actuar. Entonces, como no, no, yo creo que hay un marco legal que es la ficción, en donde uno se permite pensar, vivir, compartir cierta experiencia dentro de ese marco artístico, que no tienen por qué tener relación con cómo tú piensas. Pueden ser totalmente contrarios, pero hay una motivación que tiene que ver con contar una historia y que va más allá de lo que uno cree, de lo que uno piensa. No creo que sea relevante lo que a uno le pueda suceder en ese sentido, o no tan significativo. yo creo que ahí tú dais con algo súper importante también que tiene que ver, que justamente utilizaste la palabra, que no tiene que ver con lo que uno piense, con lo que uno siente. Yo creo que igual influye de alguna u otra forma en algún momento, ¿cachai? Como ser humano, etcétera. Pero tiene que ver con cómo, con la responsabilidad que tú tomáis ese rol, ¿cachai? Por ejemplo, hablabais de Samudio, que en algún momento tú, puta, fuiste súper criticado por hacer ese rol, etcétera, pero que tenía que ver con, con lo que pasaba afuera de, después de hacerlo, ¿cachai? Pero que tiene que ver ahí, yo creo, y pienso que tiene que ver con la responsabilidad de uno al informarse para poder hacer ese rol. Y creo que eso es súper importante, ¿cachai? Quizás contarnos un poco de cómo fue tu acercamiento a este personaje, a este Paco, eh, tal y como lo fue, ¿cachai? Mm. Porque, claro, ahí entramos como en toda una, hay todo, y es una, como una gran disputa, ¿cachai? Un gran diálogo que se ha dado cuando eh, vemos a personajes, ¿cachai? Que tenéis que ser tal para poder hacer personajes, ¿cachai? Como, tampoco me quiero meter como en el rollo de como, oye, tenéis que ser gay para ser un gay, ¿cachai? Como tenéis que ser Yo no lesbiana para estoy de ser... acuerdo con eso, por ejemplo, con lo que tú dices. A mí, de hecho, me molesta mucho que una cosa muy personal, que a las personas se le designen ciertos roles por su identidad. Es como si yo, no sé, por ejemplo, yo creo en Dios y creo en Cristo. Entonces hay un rol de un cristiano, me lo tienen que dar a mí. No estoy de acuerdo. Yo creo que la tienen que dar a la persona que verdaderamente está capacitada en términos de sus actitudes actorales. Entonces, yo he escuchado mucho, y aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que haces, porque es bueno, aunque sea, quiero nombrarlo. A mí me pasa que yo he escuchado de mucha gente transexual que dice a los roles transexuales hay que dárselo a los transexuales. No estoy de acuerdo. Tú se lo tienes que dar a un actor o una actriz que tenga las capacidades y sea competente en su trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo en ese sentido no comparto ese punto de vista. O que Yo, tengáis que darle o que tengáis que darle un rol a un mapuche de un mapuche a un mapuche porque es mapuche, no estoy en ningún. Si lo va a hacer mal, no se lo quiero dar. es que Se lo eso es quiero dar a alguien, justamente. se lo quiero dar a alguien que lo haga bien, en verdad. Es que yo ¿Cachai? creo que ahí está, justamente en lo que tú estás diciendo, está como la diferencia, ¿cachai? En que no es que no le voy a dar el rol no le voy a dar el rol al transexual, al mapuche, al negro, al blanco, al que sea, porque lo sea, sino que porque lo hace bien. Y puede ser que Eso, un eso transexual, es. que un mapuche, que un negro lo haga mejor que otra persona, Así ¿cachai? es. Y Eso es. eso es bacán, ¿cachai? En Eso que es. lamentablemente, pero pasa que lamentablemente por lo que yo veo, o sea, por lo que uno ve, nosotros sabemos que está súper sesgado, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hay roles, hablemos, por ejemplo, de las actrices gordas, por ejemplo. Las actrices gordas eligen siempre a la gorda, a la más rica, a la más linda, ¿cachai? Como a la gorda más... Es súper heavy, porque tampoco... Ujú. bueno, pero ahí nos vamos a meter en un tema, pero No te así que preocupes, podrían sí. estar hablando horas, pero yo creo que es justamente lo que hablamos, de que no tiene que ver con el género, no tiene que ver con la Con tu raza, con el Mm, color, tiene que ver con cómo estás preparado tú, ¿cachai? eso, Para hacerlo. Pero también abrir las puertas para que esa gente también pueda hacerlo, por ¿cachai? Y supuesto. poder Siempre y cuando opinar. esas personas sean competentes en su trabajo. O sea, si yo puedo trabajar con personas que piensan totalmente contrario a mí y que odian en lo que yo creo, yo voy a trabajar con esas personas si son más competentes
que con las personas que comparten mis creencias, por ejemplo. ¿Cachai? Yo soy, prefiero trabajar con ese tipo de personas que son contrarias a mí en mi forma de ver el mundo, pero son tan competentes que en vez de trabajar con mi amigo. Y uno dice, pero ¿cómo son todos? Pero es que tiene que ver con una cuestión netamente de trabajo. ¿Cachai? Y eso yo creo que se debe comprender desde ese lugar. No me gusta para nada esto de estos cupos, ¿no?, de participación por el solo hecho de tu identidad. A mí me parece que en vez de darle un valor a las personas, los desvaloriza desde mi punto de vista. ¿Cachai? Y de hecho desvaloriza el trabajo de los demás, por consecuencia, porque no está valorando el trabajo en sí. Porque qué de virtuoso hay en que yo sea hombre en sí mismo, o que sea yo mujer en sí mismo, o que yo sea blanco en sí mismo, negro en sí mismo, mapuche en sí mismo, o transexual ¿qué virtud hay en eso? ¿No es acaso mucho más virtuoso el trabajo que hay detrás de alguien que se prepara, que estudia, que elabora un proyecto? ¿Por qué tendría que ser eso otro, no? Mi identidad un factor que prima por sobre el trabajo. Yo eso no lo comparto, en ningún caso. Pero ahí hay un montón de cuestión, ahí hay una cuestión política igual. Bueno, pero son un sinfín de rollo, de otras cosas. Social, ¿cachai? Como es lo que tú decías, o sea, detrás de esto, como detrás de este Paco, hay todo un sistema que muchos dicen que tiene que ser reformado. Yo soy de la idea de que hay que abolir, que no tiene que existir, o que se debería refundar, ¿cachai? La otra vez yo escuchaba una cosa que a mí me hacía súper harto eco. ¿Qué pasaría si es que ser carabinero fuera una carrera universitaria? Claro, claro, entrarían realmente a estudiar. ¿Cachai? Sí, O más que eso, pues imagínate un carabinero que le pasaran ética, que le pasaran derechos humanos. biología, derecho, sí. Sería por eso, ¿no? Entonces es como hablar de... A mí lo que me gusta también esto de esta obra, ¿cachai? Y de poder, de que te abre el diálogo, ¿cachai? A cuestionar, porque creo que para eso está el teatro también, ¿cachai? Es el rol, ese sería el rol político, creo yo, ¿cachai? Sí, a mí me llamaba mucho la atención eso de la obra, que había algunas personas que pensaban que la obra se abanderaba, ¿no? De hecho, nos reprochaban eso al guionista, al director, a mí. A la gente, de hecho, me decían algunas personas, oye, pero ¿cómo puedes estar en una obra así defendiendo la institución? Yo no estoy defendiendo a nadie, soy parte de una historia, yo no voy a defenderlo, yo no voy a justificar lo injustificable. Esa persona que dispara, la hayan mandado o no la hayan mandado, debe pagar, debe ser condenada. Es así. No, para mí es así. Entonces, es complejo. La obra presenta un dilema ético complejo, complejo, Totalmente. complejo. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención del teatro y del arte en general, que nos conflictúe, que nos ponga en contradicción con nuestra propia visión, ¿no? Que tenemos de las cosas, con nuestras propias verdades absolutas, porque todos creemos que tenemos la razón. Entonces, que cuando te vienen a conflictuar desde el arte, como a mí, desde mi punto de vista, ocurre con esta obra, me parece que ahí esas piezas vienen a ser significativas, esas piezas artísticas vienen a ser significativas, lo que te pone en conflicto, en debate. Sí. ¿Cómo ha sido, así como pasando a otro tema? Ah, ya, yo pasando a otro tema. ¿Qué ha significado para ti volver a Antofagasta, estar acá? Eh, no solamente en la pandemia, sino que eh, desde que volviste, ¿cachai? En trabajos audiovisuales, ¿qué ha significado para ti volver? Los pros, los contras. Bueno, una provincia siempre es mucho más, bueno, depende de la provincia, pero aquí es mucho más tranquilo. Yo tengo gran parte de mi familia acá también. Entonces, cuando llegué a fines del 2018, cuando antes de que ocurriera todo lo del estallido social y la pandemia, eh, yo venía, seguía trabajando hasta que todo esto se paralizó. Pero lo bueno de acá y lo que me agrada mucho es que empecé a conocer otras personas, actores, actrices, gente que estaba haciendo teatro aquí, estudiantes, egresados, gente que llevaba una práctica y me he estado relacionando con ellos y he estado trabajando ahora ya más, de una manera mucho más estrecha, conociendo lo que yo no conocía a muy pocas personas. Entonces, ha sido un proceso bien bonito de conocer la gente lo que ha estado haciendo y quiero seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué se Sí. viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué estoy haciendo? Mira, estoy trabajando con tres actrices y un actor. Estamos montando una obra que se llama Los Padres. No es Los Padres Terribles, ¿no? Es otra obra. Pensé en lo mismo. Se me vino al tiro así No, como, ah, sí, los padres terribles, como... no, 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 no.
otra obra que tiene que, bueno, la trabajamos a partir de este formato, ¿no? Que es lo que podemos adoptar ahora. Eh, y me baso en un documental que se llama Borrando Papá, que trata acerca de la vulneración de derechos de los niños por parte de las figuras maternas, cuando en los procesos de divorcio se genera mucho que los padres no pueden tener una relación directa y regular con los hijos. Entonces pasa que eso es lo que yo intento visibilizar. Temazo. Eh, Sí, que pasa un asunto de violencia de todo tipo que no está ligada solamente al género, como muchas veces se le atribuye al hombre, sino que si bien es propia del hombre, también es propia de la mujer la violencia. Y eso yo creo que también es un punto que hay que visibilizar. Eh, y es bien interesante la obra, estamos ensayando ya hace como tres semanas, ¿Mm? tres, sí, más o menos, y ya pronto terminamos esta semana que viene. Vamos a Hay un filmar la guiño obra. ahí nuevo, ¿no? Hay un guiño en el corto. Sí, hay un corto que dice que se llama Misericordia, hay un guiño No, ahí, no lo sí. caché. Sí, pues, hay un ensayo ahí que yo capturé, porque nosotros grabamos los ensayos y saqué un pedacito, un fragmento y lo pegué ahí. Te estoy Sí, refiriendo al cortometraje Misericordia. Ese sí, en cortometraje, Misericordia. Está sí, anotado ese cortometraje. en el cual tú también estás, yo te agradezco y agradezco, aprovecho de agradecer a todos los que participaron. Eso fue como, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿qué puedo hacer? Ya, listo. Voy a hablar con tal persona. Le voy a yo sabía algunas cosas que le habían pasado a esas personas, los llamé, le escribí, le dije, oye, yo sé que te pasa esto, otro, y quiero tu historia, pero quiero ficcionarla. Y allí, bueno, no voy a decir qué historias son reales y cuáles son ficción, porque hay cosas que, nada, uno juega con, ¿no? Y la gente me pregunta, ¿pero es un documental? ¿Esto es real? Bueno, yo no tengo que responder eso, considero que no hay por qué responder, pero más o menos ese fue el proceso. Las historias están claramente manipuladas, ¿no? Todas. Entonces a mí me parecía interesante ese trabajo de mezclar actores, no actores, y esa mezcla, ¿no? De actores, no actores y confundir, esto es real, esto les pasa, no les pasa, están hablando con alguien, están actuando, me parecía muy llamativo y atractivo. Y que eran historias, desde mi punto de vista, también potentes de contar. Sí, yo la vi y me pareció un súper buen trabajo. Había una Bien. actriz ahí, Paola Latu, increíble ella. Ah, Eh, no, pero independiente de eso, yo me sorprendí bastante porque era como de cómo estaba contado, ¿cachai? Como de repente se metía, incluso nos estamos yendo a otro lado que no tiene nada que ver con octubre, pero me parece bacán porque estamos hablando contigo y ese corto está ahí para que lo vean, Misericordia. Eh, Tiene estos oscuros, estos negros, donde incluso se cuestiona el mismo montaje, como, bueno, nos van a funar, ¿cachai? Nos van a decir que somos misóginos, ¿cachai? Y entonces me pareció notable el trabajo que hicieron ahí, sobre todo de la edición y lo que tú hablas, ¿cachai? Que uno manipula la historia. Y encuentro que están súper bien manipuladas también. sí. Eres un muy manipulador, Michael Silva. Soy un manipulador. No, y sé que yo agradezco mucho que la gente haya tenido el acto de confianza, porque son historias que, o si bien le pertenecían de alguna manera, o le pertenecían a cercano, poder contar y exponer no es fácil para algunas personas. Y todo esto está mediado, por cierto, todas las personas saben que esto iba a ser exhibido de esta manera y voluntariamente también ceden. Yo creo que un acto de harto cariño, de voluntad, por cierto, y entender que es un trabajo, que no era un juego. Son historias también delicadas de escuchar. Entonces, hay historias de tocaciones, de violaciones, de abandono, de pérdida, de maltrato, de abusos. Entonces, y esto es más común de lo que uno cree. Investigando es más común de lo que uno cree. Y esto hay que seguir visibilizándolo. Es más común de lo que uno cree. Encuentro notable y encuentro que es maravilloso eso, el poder visibilizar las cosas que uno cree que son que son, o sea, que son casos aislados y no, está lleno, está lleno. Sí, es verdad. Es real. Eh, Mucho agradecerte por esta maravillosa conversación. A mí, tú sabes, me encanta conversar contigo, poder dialogar. Eh, Te agradezco tu trabajo, lo admiro, lo entiendo, lo comprendo, que a veces no estamos de acuerdo, pero eso es lo que me gusta de esto, de Sí, poder ser. no, es verdad. No, claro, no estamos de acuerdo en estas cosas, pero eso es lo creo que es lo adulto, lo maduro, ¿no? Que somos capaces de dialogar y relacionarnos en unas diferencias también bien abismantes que tenemos en cómo entendemos muchas cosas. Bueno, ahora te voy a bloquear de WhatsApp. Mentira.
¿Me bloqueó? Michael Silva, bloqueado. Hola. Bueno, yo he grabado todo esto y te funo ahora. Eso, nada, agradecerte por estar acá, por el humor, por el amor, por el amor al teatro, por entregar esta obra también y por tu interpretación que realmente es súper conmovedora. Yo a ti te admiro mucho como actor, como persona también te quiero mucho. No te admiro, te quiero. No, no, te admiro, Caleta, encuentro que siempre eres súper responsable como te mostráis frente al trabajo y creo que eso es digno de celebrar, porque de eso se trata también, la profesionalización del rol, de nuestro rubro, de nuestra profesión, ¿cachai? De tomarlo desde la responsabilidad, desde la profesionalización, que no tiene que ver con pasar por una escuela, que no tiene que ver con tener los magísteres y todo, sino que tiene que ver con que estamos día a día cuestionándonos y aprendiendo y creciendo y saber que nunca vamos a llegar a una verdad absoluta. Eso. Te dejo a ti para que se ríe esto, para que no No, me... yo agradecer a toda la organización de la Semana del Teatro CIARTE, primera, espero que muchas que hagan, instar a los socios también a que se sumen, a que tengan una actividad mucho más, una participación mucho más activa, que paguen las cuotas. Al toque, por favor, paguen las cuotas que Que nos asistan a, estamos viendo. que asistan a las reuniones, que se inmiscuyan ahí en el sindicato, que es para ellos, es para nosotros. La colaboración, no solamente en este tiempo, sino que siempre es muy importante, mucho más en un rubro como el nuestro. Entonces, que podamos aprender, ¿no? Todos a trabajar desde ese lugar, desde la colaboración. Nada más que agradecer y que invitar a la gente a que siga viendo obras hasta mañana, lunes y termina el martes. Y que difundan estas instancias. Por favor, Eso, muchas mira, gracias. mañana lunes 10 tenemos a las 19 horas muestra de cortos. Obviamente ahí están los cortos de esta misericordia del corto que hablamos. Y a las 21 horas está Huella de la compañía de teatro El Habitante Teatro. Compañía de teatro, compañía del Habitante Teatro. En fin, eso, para que estén ahí ¿Y el atentos. martes? Diga. ¿Y el martes? Ah, el martes está el Majesto a las 21 horas, pero el martes vamos a celebrar ya el Día del Teatro, o no celebrar, conmemorar. No tenemos nada que celebrar. Estamos padres. No, no tenemos nada que celebrar, así que no, el martes se viene ya el 11 de mayo, Día Nacional del Teatro, recordando a Andrés Pérez. Y ahí vamos a ir informándole pues, de todas las cosas que vayan pasando, agradecer a Ciarta Antofagasta, al Sindicato de Actores, a Michael Silva, a la Daniela Ramírez, al Nicolás Acuña, a, ¿cómo se llama él? Rodrigo Cueva. Rodrigo Rodrigo, Cueva. y al Manu, era el que Manu estaba en la... García, sí, el Al Manu. foto. Así que Sí. nada, eso. Gracias, gracias a todos, a todas, a todos por haber estado hoy día. Todos. Ya, eso. Un abrazo, gracias por haber estado acá, gracias Cristian por tu gran Gracias, trabajo. Cristian Arce. Seco, Cristian Arce, no seríamos nada sin ti, así que muchas gracias a todos, todas y todes, nos vemos, todos. Ya. Que estés bien.